a empezar. El día de hoy vamos a volver a recapitular. Vamos a hacer, vamos a tener una información en relación a, las actividades que les dejé yo para esta semana. Las vamos a retomar. En esta semana vamos a trabajar sobre las diferentes versiones de la historia. Y para ello, muchachos, para las diferentes versiones de la historia y para las imágenes de la historia, vamos a trabajar en el Classroom con lo siguiente. Gracias, Daniel. Miren, vamos a empezar con esta parte. Van a poner en su cuaderno, en un documento de Google, como ustedes me lo quieran entregar, para que sepan que ¿cómo se llama? Que estuvimos presentes en la sesión del día de hoy. Van a poner la fecha, 14 de enero de 2021, y van a poner el título que tiene que ver con las diferencias sobre el mismo asunto e imágenes de la historia. Aquí está en esta parte. Diferencias sobre el mismo asunto e imágenes de la historia. Vamos a escribir algunos conceptos. Va a ser chiquito el resumen, pero vamos a tener un montón de imágenes que nos van a poder ejemplificar lo que queremos, el objetivo de la clase del día de hoy. Mándeme, América, ¿qué pasó? No te preocupes, América, lo puedes hacer un poquito más adelante, puedes ver la grabación y puedes hacer tu apunte más adelante, ¿vale, América? Seguramente todavía no está en su casa América, sigue de vacaciones y por eso. Pueden hacerlo en computadora también, pueden hacerlo en Word, claro que sí, Daniel. Muy bien, pues en las diferentes versiones de la historia. Vamos a empezar. Sí, van a escribir. Ahorita les voy a decir que van a escribir. Yo les voy a ir diciendo no te preocupes, ¿eh? Historia, segundo grado. Bloque 1. Secuencia 1. ¿Cómo conocemos el pasado? Las diferentes versiones de la historia. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Ok, entonces aquí va lo primerito que vamos a anotar. ¿Qué es la historia? Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos. Historia. Disciplina que se encarga de... Historia. Disciplina que se encarga del estudio de los hechos, los sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el... y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. ¿Lo puede repetir, maestro, por favor? Sí, claro que sí. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada... Historia es la disciplina encargada de el estudio del estudio de los hechos. De los hechos. Sucesos. De los sucesos. Y de las acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. ¿Sale? ¿Lo logramos? Sí, maestro, gracias. Creo que sí, ¿verdad? En el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Ok, y vamos a ponerle punto y aparte. No tiene una sola verdad. Y eso es muy importante anotarlo. No tiene una sola verdad. Porque todo va a depender de los ojos, todo va a depender de
las fuentes con las que podamos corroborar esos hechos. Vamos a ir más adelantito porque hoy va a estar muy interesante, sobre todo lo que vamos a ver. No esto, ¿eh? Varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Ok, estas preguntas vamos a colocarlas como las más importantes para la historia. Vamos a colocar ¿qué sucedió? De dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y van a agregar dos más, pero no son preguntas. Bueno, es causas y consecuencias. ¿Qué provocó el hecho histórico? ¿Y qué consecuencias dejó ese hecho histórico? ¿Sale? Por ejemplo, voy a pensar en el terremoto de 1985, que fue un terremoto que no tuvo causas humanas, ¿no? Pero que tuvo como consecuencia que hoy en la Ciudad de México hayan cambiado las políticas de construcción y entonces ya las viviendas no se construyen de la misma manera que antes de 1985 porque se cayeron muchas viviendas. ¿Me explico? Entonces, esas dos preguntas van a ir al final. Causas y consecuencias. Dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales, y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Las fuentes históricas. Ok, ese va a ser algo que tienen que anotar, eso sí. Las fuentes históricas son dos, muchachos, primarias y secundarias. Pero ahorita vamos a ver. Son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis. Son testimonios, las fuentes históricas son testimonios que permiten. Históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Ok, vuelvo a repetir, eso tiene que ir en el cuaderno. Las fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Ok, fíjense bien. Una vez más, antes de eso, en la imagen ustedes están viendo unas mazorcas de maíz. Bueno, pues resulta que esta fuente histórica, dependiendo de cuándo, del estudio que se le haga a estas mazorcas de maíz, van a decir en qué época, en qué etapa, en qué lugar se encontraron el maíz. Y si ustedes recordarán, el maíz era muy pequeñito y fue modificándose poco a poco para llegar a lo que hoy conocemos como el maíz. Voy a regresarlo, Dani, para que lo vean todo completo. Fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Eso va así tal cual en el cuaderno. Dichas fuentes se dividen en dos tipos, primarias y secundarias. Ok, fuentes primarias. Vamos a las fuentes primarias. Vamos a anotar eso. Fuentes primarias. Listo. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho
Ok, las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho, Se dividen en dos tipos, primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho o proceso histórico de estudio. o proceso histórico de estudio. ¿Vale? Ustedes me dicen si lo tienen ya completo para poder avanzar. Ya. Ya, maestro. Ok. Continúa entonces. Y pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Ok. Pueden ser escritas, orales, gráficas o arquitectónicas. Escritas, gráficas, pónganlo por ahí en el cuaderno. Pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. O en el orden en el que ustedes lo hayan escuchado. ¿Sale? Ya, maestro. Ya. Ok, perfecto. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al... Punto y aparte, las fuentes secundarias son escritos posteriores objeto de estudio. voy a regresar tantito. Ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al objeto de estudio. Son escritos posteriores al objeto de estudio. Escritos posteriores al objeto de estudio. En su mayoría realizados por especialistas sobre el tema. En su mayoría elaborados por especialistas del tema. No se preocupen porque esto es lo poquito que vamos a escribir, ¿eh? Después de esto ya no vamos a escribir mucho. Y en su mayoría elaborados por especialistas en el tema. Presentan descripciones, análisis e interpretaciones acerca de las fuentes primarias. Ok. Presentan análisis, interpretaciones y descripciones. Presentan análisis, interpretaciones y descripciones del objeto de estudio. ¿Sale? Algunos ejemplos son libros, revistas y documentales en... Ok, ejemplos. Libros, revistas y documentales. Ejemplos. Libros, revistas y documentales. ¿Sale? Ok. Gracias, Ya. Dani. entre otros. Como se mencionó anteriormente, la historia no tiene una sola verdad, sino varias interpretaciones. En la creación del conocimiento histórico entre estudiosos de un mismo tema hay variantes en sus investigaciones, ya que el uso y análisis de las fuentes históricas, así como sus ideas, métodos, perspectivas y formaciones, guían los resultados. Un ejemplo claro en el estudio de la historia es la construcción del personaje de Malintzin. Ok, entonces aquí vamos a empezar como hay diferentes versiones de un mismo personaje o de un mismo acontecimiento histórico. Ángel, ábreme tu micrófono y dime, de lo que hemos visto, tú dime quién es Malintzin. Malintzin o Doña Malinche también es conocida también por haber ayudado a Cortés a entender el lenguaje mexica, el cual hablaba Moctezuma, el antiguo emperador de los mexicas o el antiguo emperador azteca. Excelente, Ángel. Las diferentes versiones de la historia, Daniel. Entonces, esta señora, esta muchacha, que era una esclava, fue regalada a los españoles y les ayudó a traducir el idioma náhuatl
el idioma maya, el náhuatl, a los españoles. Entonces, pero esa es una forma en la que conocemos a Malinche. Había una expresión que decía, no seas malinchista. ¿Por qué? Porque hay otras personas que interpretan, la otra versión de la historia es que Malinche o Malintzin, doña Marina, en realidad traicionó a los antiguos pobladores mexicas, porque ayudó a los españoles a vencer a la población indígena. Entonces, esa es una versión diferente, ¿estás de acuerdo conmigo? Son dos versiones Sí, de lo mismo. demasiado. Aquí van a hablar de diferentes versiones de Malinche. Ahorita van a ver. Mujer clave en el desarrollo de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo se refirió así de ella. Fue tan excelente mujer y buena lengua. La traía siempre Cortés consigo y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España. Sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Ok, pues si ustedes se dan cuenta, este cuate que está escribiendo, Bernal Díaz del Castillo, era español, se nota, ¿no? Fue una excelente mujer y que tenía buena lengua, precisamente porque era del lado de los españoles. Ahora vamos a seguir viendo. Una mujer cercana a Hernán Cortés, con carácter e imposición sobre los indígenas, y se enfatiza su importancia como intérprete para los conquistadores españoles. Diego Muñoz Camargo, en su historia de Tlaxcala, señaló lo siguiente. Mas como la providencia tenía ordenado de que las gentes se convirtiesen a nuestra santa fe católica y que viniesen al verdadero conocimiento de él, por instrumento y medio de Marina, será razón, hagamos relación de este principio de Marina, que por los naturales fue llamada Malintzin y tenida por diosa en grado superlativo. Ok, aquí en esta versión es de otro español que inclusive le da el grado de diosa, imagínense. Y así llamaban a Marina de esta manera comúnmente Malintzin. En este texto hay un enaltecimiento de la figura de Malintzin. La posiciona al nivel de diosa, como la encargada de profesar la nueva fe cristiana. Y por último, el texto de la revista National Geographic. En Cholula salvó a los españoles de una muerte segura, al revelarles un complot de los indios que una mujer del lugar le había confesado. En Tenochtitlan hizo posibles las conversaciones entre Moctezuma y Cortés, en las que Marina debía traducir los complicados discursos del español sobre los fundamentos del cristianismo y el vasallaje que los indios debían a Carlos V. En este texto se hace énfasis en el papel de Malintzin en la guerra y en las negociaciones entre españoles y jefes políticos mexicas. Vemos entonces que la imagen de Malintzin varía. Se rescatan sus funciones, pero se enfatizan diversos aspectos. Por un lado, su papel como traductora, y por otro, su figura, la encargada de predicar la fe cristiana entre los indígenas, y sus funciones como estratega. Como se mencionó al principio del programa, en la historia no existe una sola verdad. Lo que sí hay son diferentes versiones e interpretaciones de un mismo hecho o proceso histórico. ¿Quién fue en realidad la Malintzin? Se sugiere seguir investigando en más fuentes para formarse una visión más amplia. Perfecto, bueno, pues entonces hasta aquí la teoría. Bueno, vamos a la parte práctica. Bueno, que no es así como tal práctica, pero si ustedes se dan cuenta, entonces en este estudio de la historia, vale mucho las imágenes porque pueden ser fuentes directas de un hecho o un acontecimiento histórico. Ahorita vamos a poner unas imágenes que les van a provocar, o que la idea o la intención es que se den cuenta cómo pueden ser fuentes primarias de información. ¿Sale? De aquí, únicamente lo que van a hacer es observar y en el apunte me van a describir las imágenes que más les hayan llamado la atención.
Ok, perfecto. Esa es la primera imagen. Díganme, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo están construyendo La cara del Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo están construyendo un teatro nacional? Ok, eso es lo que todos nosotros conocemos como el Palacio de las Bellas Artes. Eso es Bellas Artes, muchachos. El Teatro Nacional, como lo llamaba Porfirio Díaz en 1909. Imagínate, hoy, si tú te das cuenta en esta fotografía, puedes ver ahí unas imágenes de cómo estaban las tiendas, que había tiendas enfrente de el Palacio de Bellas Artes, ahora ya no existen esas tiendas. Y cómo apenas estaba en construcción. Es una fuente directa y en ese año nació tu hermano Diana, en 1909, o en 1999, o en 2009. ¿En qué año? Ah, 1999, no, pero este es 1909. O sea, estamos casi 100 años atrás. No te preocupes. Ok, voy a avanzar. Construcción del Palacio de Bellas Artes. 1909. ¿Sabrán qué es esto? Los derrumbes del 85. Ok, sí. Ok, ahí va. Hospital General de México después del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Este hecho provocó la muerte de 295 personas. Ok, ¿se saben la historia de esta imagen? Me suena Pancho Villa y ¿Saben? su ejército. Ok, el señor que está aquí es Francisco Villa. ¿Y el del sombrero quién es? Emiliano Zapata? Emiliano Zapata. Y cuentan que cuando llegan a la Ciudad de México, le dice Pancho Villa a Emiliano Zapata: mi general, ahí está la silla por la que todos se pelean. Y le dice Emiliano Zapata: sí, esa es la silla por la que todos se pelean. Ándele, siéntese. Y le dice Emiliano Zapata: no, dice, porque todo el que se siente ahí se vuelve loco. Se vuelve loco de poder. Y entonces dice: ah, ¿no se va a sentar usted? Bueno, pues yo sí me siento, con permiso. Entonces, ahí está Francisco Villa en la silla presidencial por la que todos se vuelven locos. Francisco Villa sentado en la silla presidencial y a su izquierda Emiliano Zapata. La historia cuenta que al llegar al Palacio Nacional, Zapata se negó a sentarse en la silla pues creía que era la responsable de volver locos a los hombres. Año 1914. ¿Se imaginan? ¿Dónde creen que esté ese vehículo? ¿Un museo? ¿Museo de México? A ver, otra vez. Un museo. No, eran las calles del centro. Así es, Daniel, en el centro histórico. Y ahora está en un museo, evidentemente. El primer auto con motor que circuló en México fue un de la Una y Belleville de fabricación francesa. Alcanzaba una velocidad de 16 kilómetros por hora y perteneció a don Fernando de Teresa. ¿Te imaginas 16 kilómetros por hora? Creo que era más rápido ir en bicicleta, ¿verdad? Sí, maestro. Año 1845. Esta imagen a lo mejor no la conocen, pero está en el centro, está cerca sobre el eje central. ¿Alguien conoce cuál es? Sí, Daniel, la tecnología y los avances han cambiado, pero muchísimo. ¿No conocen esta imagen? Es la imagen de una construcción de un acueducto que se llama El Salto del Agua. Está cerca de Arcos de Belén, que es en donde sacan las impresiones de las actas de nacimiento. Está el registro civil. La fuente Salto del Agua, ubicada
situada en Arcos de Belén y eje central de la Ciudad de México, fue parte del acueducto Santa Fe, que abasteció agua a la capital en la época virreinal. Foto de 1885 y actual. A ver, díganme, ¿quiénes están en esa fotografía? Michael Jackson. Jackson, sí, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Quién más? ¿Solo Michael Jackson? No me acuerdo cómo se llama el otro maestro. Fue expresidente de México. Le veo más Uno cara de de los- Hitler, pero Carlos Salinas, maestro. Muy bien, uno de los más odiados, Carlos Salinas de Gortari. Y la que está acá es su hija, la hija de Carlos Salinas de Gortari. Y no me lo van a creer. Pero Michael Jackson actuó en México. ¿En dónde creen? el Palacio de las Bellas Artes. No. Vamos a escucharlo. ¿En el Estadio Azteca? Correcto, en el Estadio Azteca. El cantante estadounidense Michael Jackson se presentó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México en octubre de 1993. Aquí el rey del pop acompañado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hija. ¿Quién pensaría, no? Que Michael Jackson iba a venir y a cantar en el Estadio Azteca siendo un personaje, una figura tan importante. Bueno, vean cómo las imágenes sí nos hacen de alguna manera estudiar o tener un estudio de la historia. Ejecución. Ahí, ¿qué creen que estén haciendo ahí? Matando a un sacerdote. Y eso se dio en una época histórica llamada la Guerra Cristera, en donde Es los un sacerdotes fusilamiento. eran fusilados. Mándeme. Es un fusilamiento. Fusilamiento. Por fusilamiento a un sacerdote durante el conflicto armado llamado Guerra Cristera, la Iglesia se oponía a limitar el culto católico en México. 1928. Publicidad de una compañía telefónica en forma de robot. Zócalo de la ciudad de Puebla. 1940. Venustiano Carranza y funcionarios en el tren presidencial antes de partir rumbo a Querétaro. 1916. Consumidores de pulque. Año 1930. El presidente Luis Echeverría y su esposa presenciando un baile tradicional yucateco. 1976. Una joven Frida Kahlo a la edad de 19 años. ¿A poco sí se parece a los 19 años a Frida Kahlo? No. Nada más porque no tiene la uniceja, pero bueno. Sí, ¿verdad? Casi se parece, pero vean nada más, esa imagen nos dice más que 1000 palabras. 1927. Primera plana del diario El Universal anuncia la muerte del entonces presidente de la República Venustiano Carranza. 1920. Actores del circo de los hermanos Ataide. 1930. Descubrimiento de las ruinas de Chichén Itzá. 1884. Construcción del Estadio Azteca. 1962. Entrada triunfal de Emiliano Zapata y Francisco Villa a la Ciudad de México. 1914. Nevada por primera vez en la Ciudad de México. Fue la primera vez que muchos atestiguaron este fenómeno. 1967. Por cierto, apenas hace 1 o 2 días fue que se dio, es decir, fue en el mes de enero,
un 12 o 13 de enero de 1967. Por ahí hay anda otra foto del invierno en donde nevó en la Ciudad de México. ¿Seguros que era nieve y no ceniza? Era nieve, seguro. Cancún, la zona turística ubicada en el estado de Quintana Roo, pasó de ser una isla de pescadores a ser en la actualidad el lugar para vacacionar con playa más importante del estado. Fotos 1270 y actual. Muchas gracias por ver este video. Muy bien. Dame un like y suscríbete al canal si deseas más contenido. Pues creo que ha sido muy ejemplificador la cuestión de las imágenes de la historia. Pero ahora voy a ponerles un pedacito. No vamos a ver todo completo este video que viene. Pero quiero que vean cómo no nada más la cuestión de imagen, sino por ejemplo un relato oral o algo que escuchamos puede ser algo muy importante para la historia. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Ah, mira, muy bien, Daniel. Fíjate que estuvo en la parte de la construcción del Estadio Azteca tu abuelito. Sí, seguramente ha de tener por ahí algunas historias muy interesantes que sería importante que luego te cuente, porque sí es ¿cómo se llama? Súper importante. Y la fecha, entonces fue 13 de enero del 67. Ok. Fíjense bien, vamos a hablar de un hecho histórico diferente. Esto sucedió el 11 de septiembre de 2001. ¿Alguien sabe lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001? Lo de las Torres Gemelas. Las gemelas, la explosión. Ok. Hubo un ataque a las Torres Gemelas, pero fueron diferentes áreas de Estados Unidos. Una de ellas, el ataque a las Torres Gemelas, otro al Pentágono, otro avión que se dirigía hacia la casa de descanso del presidente de los Estados Unidos y otro que se dirigía hacia la Casa Blanca. ¿Sale? Entonces eran 4 aviones diferentes que habían secuestrado. Pero quiero que escuchen lo que grabaron en esta cabina de radio. Quiero que vean los subtítulos para que vean de qué se trata. Y esos también pueden ser datos históricos o fuentes históricas. En este caso, una fuente primaria. Comentaba que el 11 de septiembre del 2001, el vuelo 93 fue secuestrado con 45 personas a bordo aquí. Le tenemos un recuento de los últimos minutos que vivieron antes de impactarse en Shanksville, Pensilvania. Ese fue uno de los aviones que se estrelló, pero no en las Torres Gemelas. Eso era este vuelo iba hacia la casa de descanso del expresidente o del presidente de Estados Unidos. Sí, terrorismo le llaman, Daniel, así es, terrorismo de los musulmanes. Angustia, desesperación, gritos y un ambiente hostil fueron algunas de las emociones y situaciones que vivieron los pasajeros, la tripulación y los controladores del vuelo 93 de United Airlines. Martes 11 de septiembre del 2001. Lugar: Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey. Hora: 8:40 am aproximadamente. Destino: San Francisco, California. A bordo de un avión Boeing 757, 37 pasajeros y 7 tripulantes despegaron para emprender el viaje sin saber que no llegarían a su destino. Después de las 9 am, controladores de Cleveland escucharon ruidos y voces extrañas en la cabina de la aeronave. Se percataron que la trayectoria del vuelo había cambiado con rumbo hacia la capital norteamericana.
London, North. United 93, verify 350. United 93, Cleveland. Go ahead, Greg. He's back. You can have United 93 south of Sharp. We hear some funny noises. We're trying to get him. Okay, no. Thank you. United 93, Cleveland. United 1523, did you hear your company, did you hear some interference on the frequency here a couple of minutes ago, screaming? Yes, I did, 797, and we couldn't tell what it was either. A las 9:30, Ok. un pasajero de nombre Todd Beamer Quiero que sepan, por ejemplo, que estos sonidos que acaban de ustedes de escuchar son la versión de las víctimas del avión, de un hecho histórico que terminó con las Torres Gemelas. Y en el próximo video que vamos a ver, y que además son impactantes, no es lo mismo, ¿cómo se llama? A lo mejor acercarse a un hecho que te cuentan, a escuchar lo que vivieron directamente en el avión estas personas. Ahora, vamos a ver un video en donde está la versión de Osama Bin Laden, que es el personaje acusado de a realizar los ataques terroristas a las Torres Gemelas. Vamos a ver cómo derrumbaron las Torres Gemelas. Y en el grupo anterior me decía Daniel, ¿no? Daniel Cano me decía que su papá le había dicho que los ataques a las Torres Gemelas habían sido provocados por los mismos Estados Unidos, que ellos mismos lo habían hecho con la finalidad de hacerle la guerra a Afganistán para tener un pretexto para poder invadir Afganistán. Y entonces, sí, Ángel, aunque parezca raro, pero sí, eran unos musulmanes que se habían atado bombas y que habían secuestrado a estos aviones. Pero vamos a escuchar la versión, aquí ya llevamos la versión de las víctimas, vamos a escuchar la versión que dan los noticieros en favor de los Estados Unidos, y vamos a escuchar la versión que da Osama Bin Laden de esta parte de Estados Unidos, ¿vale? Entonces vamos para allá. Y esto tiene que darles una idea de cómo es que si hay diferentes versiones de la historia, que las imágenes dicen mucho en la parte de la historia, ¿vale? Le voy a tener que adelantar un poquito al principio porque son como la introducción al programa. Un referéndum para separarse del Reino Unido. Miren ustedes. De alguna manera, él responde, un corresponsal que ha estado Público número uno de los Ahí está. Estados Unidos. Osama Bin Laden. El 28 de septiembre de 2001, apenas 2 semanas después del atentado de las Torres Gemelas, en una entrevista a un diario de Pakistán, Osama Bin Laden negó categóricamente haber formado parte de la trama. A fines de diciembre del mismo año, en un video difundido por la cadena Al Jazeera, dijo de manera ambigua que habían pasado 3 meses desde los bendecidos ataques contra la identidad global, contra América, la cabeza de los infieles. فينبغي على كل مسلم بعد هذا الحدث وبعد أن تحدث كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء برأس الكفر العالمي بوش ومن معه وقد خرجوا نصرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد أيدوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. Más tarde, ya en 2004, aseguraba haberlo planificado con Mohamed Atta
considerado el cerebro del atentado. وشاهدنا ظلم وتعسف التحالف الامريكي الاسرائيلي على اهلنا في فلسطين ولبنان تبادر الى ذلك رغم الاحداث التي اثرت في نفسي بشكل مباشر. Así era Bin Laden, un saudí que se fue a las montañas de Afganistán para combatir la invasión soviética en los años 80 y que se convirtió luego en el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Bin Laden siempre se manejó con habilidad para tener un discurso ambivalente respecto de casi todos los grandes atentados. Por un lado, los elogiaba como si fueran parte de su red o como si de él hubieran salido las indicaciones. Por el otro, negaba cualquier relación y se contentaba con elogiar a aquellos que lo realizaban. Esta laxitud llevó a que los organismos de inteligencia y los medios de comunicación rápidamente le atribuyeran casi todos los atentados a Al-Qaeda y también que cualquier grupo pudiera formar parte de esta red inmaterial e inorgánica. A falta de una estructura partidaria tradicional con una dirección política reconocida, cualquiera puede ser Al-Qaeda y cualquiera puede ser calificado de Al-Qaeda. El fenómeno de Al-Qaeda es atípico y va contra la tradición de los movimientos políticos que han utilizado la lucha armada y suelen reivindicar claramente una operación. Al-Qaeda no desmiente nada porque es funcional, que esté en todas partes. Esto provoca una psicosis colectiva alimentada por los grandes medios porque da la sensación de que Al-Qaeda puede aparecer en cualquier lugar del planeta. El discurso ambivalente. Ok, bueno, pues con esto vamos a terminar, vamos a cerrar la sesión del día de hoy, ver si se dan cuenta, está interesante esta parte de cómo se contraponen las versiones de la historia, ¿no? Entonces, a ver, voy a cerrar con esta parte y le voy a preguntar a Fernanda. Fernanda, ¿tú qué viste? A ver, platícame, ¿qué viste de diferencia entre esos dos videos en donde están los aviones? Que que en el primer video se secuestraron al avión, pero ahí ya no entendí si fue que chocó con las Torres Gemelas o nada más se desvió y pues chocó. Y en el otro video pues fue donde vi que estaban lanzando las bombas y se caían los edificios y entonces el musulmán dijo que los estadounidenses habían empezado la pelea, pero ya no entendí ahí si fueron los musulmanes o los estadounidenses. Ok, bueno, a ver, te aclaro. Lo que viste que eran como bombas que para que se cayeran los edificios, en realidad fueron los aviones que se estrellaron con el edificio y eso hizo que colapsara, Fer. En el primer avión que tú viste, no llegó a las Torres Gemelas porque ese avión estaba destinado a llegar a la casa del presidente, a la casa de descanso del expresidente. Por eso es que lo viste así. Daniel, ¿tú nos querías comentar algo? No, profe, dice Daniel que no escucha nada. Ah, ya, con razón. Tú, ¿cómo se llama? Ángel, ¿crees que nos puedas decir algo acerca de los videos? Como entendía, como vi todo el video, mi punto sería que Estados Unidos empezó algo contra los musulmanes que no entiendo qué diablos fue, y ellos decidieron atacar por su cuenta a los estadounidenses, y como entendí lo que
el video del avión que fue secuestrado. Según su punto de vista, los musulmanes habían secuestrado todos los aviones con tal de destruir esas partes de Estados Unidos, porque en una de ellas andaba el presidente y se iniciaría, creo yo que sí, ya fue en el siglo XXI una tercera guerra mundial y pues no. Claro, muy bien. Valeria, a ver, platícame, ¿qué viste en las imágenes? Ya no en los videos, en las imágenes. ¿Qué te llamó la atención? En las del video En anterior. un segundito, Fer. Sí, en las del video anterior. Pues cómo cambian las cosas aquí en México, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita vemos el Palacio de Bellas Artes y no está así porque antes no tenía luz y así porque ahora enciende, ¿no? Entonces antes no. Entonces vemos cómo se construyó y pues vemos que fue mucho trabajo, ¿no? De los que están antes. Y yo creo que ahorita eso no lo valoramos tanto como cultura. Exactamente, vale. Creo que el día de hoy ha sido un buen recorrido histórico. Yo me imaginaba que esta sesión iban a poder ustedes realmente entender esa diferencia de las versiones de la historia y las imágenes de la historia. Fer, levantaste la mano adelante. Maestro, me dijo mi papá que el Palacio de Bellas Artes está hecho de puro... No, de mármol. de puro fierro, pero por fuera está envuelto en mármol. Correcto, sí, no, esa estructura es sumamente pesada por el mármol que le colocaron y el asunto de la estructura de hierro, de acero, ha hecho que pues se vaya hundiendo cada año más y más el Palacio de Bellas Artes. No vimos una imagen del palacio, pero estaba a nivel de la calle y ahora lo que vemos es que ese palacio se ha ido hundiendo. Gracias, Fer. Erika, adelante. Hoy sí te toca hablar, Erika. Platícame, ¿qué viste? Pues... Contigo vamos a hacer. Pues en sí me parece, bueno, lo que vi fue muchas cosas que a la verdad no sabía nada. Bueno, sí sabía, pero no mucho como ahorita. De las imágenes me impactaron algunas, no todas, pero la que más me impactó fue la de, ¿cómo se llama? La de Michael Jackson. Ok, en 1993, excelente, Erika. Perfecto, pues por favor, en el apunte van a poner todo esto de los videos, no me pongan una reseña, colóquenme lo que más les haya llamado la atención y vayan colocando su nombre, empezando por apellidos. Se acaba de terminar nuestra clase, muchachos. Les agradezco mucho. Camila, ¿dónde andas? Que no te vi. A ver, ¿Maestro? Déjame verte. ¿Dónde andas? Mándeme. Como que los musulmanes se defendieron, ¿no? Sí, es que ahí hay un conflicto que quizás tendría yo que explicarles un poquito más a fondo, Fer, que los Estados Unidos estaban apoyando mucho al pueblo de Israel en contra de Palestina. Palestina Israel estaba ocupando el territorio de Palestina, los palestinos son musulmanes y los israelíes apoyados por los Estados Unidos hicieron que se enojaran los musulmanes en contra de los Estados Unidos. Algo así, pero necesitaría yo explicarles con detalle todo eso para que lo pudieran entender. Ahora sí, Camila, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿Qué pasó, profesor? Ya estás en tu casa y ahora sí ya tienes todos tus instrumentos para poder avanzar, Cami. Ya, profesor, ya estoy acá en mi casa. Conste, échale muchas ganas. Espero que sí ya me entreguen todo lo que tienen pendiente, ¿va? Sí, profesor, gracias. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Nos vemos, lo quiero. Adiós, maestro. Adiós, cuídense mucho. Adiós, chicos. Adiós, maestro, que tenga buen día. Igualmente, Diana, que estés bien. Camila, cuídate mucho.